Reitero, Filipenses capítulo 3, verso 4 al 11, dice de la siguiente manera: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra que será expuesta traiga al corazón gozo, bendiga, Señor, a cada uno y que nos siga santificando, Señor. Tu palabra es santa ya y queremos el día de hoy escuchar un consejo de sabiduría, un consejo que nos dé dirección y un consejo, Señor, que sea oportuno para la necesidad de cada uno de nosotros. En el poderoso nombre de Jesús te ruego que los que ya han llegado a esta reunión sean abrazados por tu Espíritu, y los que habrán de llegar también, condúcelos con bien hasta este santuario, Señor, y te pido que cuando todos estemos unidos ya en esta celebración podamos ser grandemente bendecidos para la gloria y honra de tu nombre. En Cristo Jesús, a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Ocupe su lugar un momento y todos nos quedamos en esta reunión. Hermanos, el mensaje de hoy tiene que ver con las pérdidas. Perder para ganar es el mensaje de esta tarde. Y es poco común ver entre las personas aquellos que tengan ánimo por perder. Incluso muchas personas buscan ganar siempre. Y es parte de esa naturaleza humana. Hay también quienes compran un boleto de la lotería y que intentan sacarse una gran cantidad de dinero, pegarle al gordo, como decimos coloquialmente, pero cuando se dan cuenta del resultado y que es un resultado desfavorable, ellos no se sienten tan satisfechos con lo que han obtenido. Hay personas incluso que han llegado a decir: yo soy mal perdedor. Todos quieren ganar. Los equipos deportivos, las empresas, los políticos, las escuelas cuando participan en concursos, todo el mundo aspira a ganar. Nadie quiere verse en el segundo lugar. Y es que nos han enseñado que ganar es lo que cuenta. No solo participar, no solo obtener experiencias, sino que la meta de las personas que participan en cualquier disciplina es ganar. Incluso en las empresas se ha, pues de alguna manera, tomado prácticas inhumanas, porque para algunos de ellos la filosofía es ganar, ganar. Las pérdidas no son parte de lo que ellos esperan. Pero en medio de esto, cuando nosotros lo trasladamos al punto espiritual, Pablo nos dice que hay que perder para que realmente podamos tener una ganancia. Esto es algo que probablemente pueda crear un conflicto entre todas las enseñanzas que hemos recibido, porque nosotros estamos también de alguna manera diseñados para ganar. Pero en el mundo espiritual, en lo que compete al consejo de Dios, necesitamos ubicarnos respecto a cuál es nuestra meta. De ahí vamos a partir. Si nuestra meta es la vida eterna, ser salvos de la condenación eterna, debemos tener la disposición de perder para que realmente alcancemos la meta de la vida eterna. Pablo utiliza un término que es contable y financiero y habla de pérdida y habla de ganancia.
Él dice que la pérdida es necesaria para que podamos realmente vivir enfocados y para que podamos llegar hacia la meta final, que es estar con Cristo Jesús. Estoy seguro de algo. Todos aspiramos a lo mismo. Todos queremos estar un día cara a cara delante de la presencia del Señor. Todos queremos verle. Todos queremos estar ahí gozando de las grandes riquezas de gloria. Todos aspiramos con estar un día en un encuentro glorioso con aquellos que se nos han adelantado en este camino de la vida. Todos tenemos ese objetivo en común y por eso estamos reunidos esta tarde y nos reunimos y por eso nos sumamos en la gran y gloriosa obra de Cristo Jesús. Por eso somos partes de esta familia y de esta gran comunidad en la fe. Pero ¿qué necesitamos perder para ganar? Porque si se habla de una pérdida, necesitaríamos tener en claro qué es lo que necesitamos perder. Y Pablo nos ubica en esa pérdida y nos dice que lo que necesitamos perder es nuestro equivocado enfoque acerca de la vida espiritual. Muchas veces tenemos un enfoque en el cual creemos tener la razón. Seguramente usted ha conocido personas que creen tener la razón y que muchas veces se vuelven insoportables. Creen y afirman tener la razón y actúan de acuerdo a esos principios o a ese pensamiento. Son dirigidos por el pensamiento que tienen muy arraigado en su mente. Pero muchas veces nuestro enfoque o lo que creemos es un error. Seguramente lo que vemos aquí en Filipenses 4:11, en estos versículos del capítulo 3, nos va a ayudar para tener un enfoque claro. Porque la descripción de lo que ocurre aquí en cuanto a los pensamientos es de vital importancia para que podamos tener una ubicación correcta de quiénes somos, en dónde estamos y qué es lo que necesitamos perder para ganar la vida eterna. El médico Lucas escribe en Hechos 9 acerca de la conversión de Pablo. Encontramos en este evangelio y en el en esta parte del libro de los Hechos, encontramos la historia de la conversión de un hombre que era muy rudo. Un hombre que era perseguidor de la iglesia de Cristo. Y vemos ahí cómo el médico Lucas comienza a dar algunas descripciones gráficas de lo que Dios comienza a hacer en la vida de Saulo de Tarso, que a la postre es conocido como Pablo, el apóstol de los gentiles. Pero encontramos también que en la ilustración que él presenta y toma como un ejemplo, vemos que no hay una descripción de lo que está pasando en el pensamiento y en el corazón de aquel que se comienza a encontrar con un hombre que transformaría su vida. Vemos en la vida de Pablo una transformación completa, una transformación total, cuando camino a Damasco llevando una meta y un propósito de perseguir y de destruir a los cristianos, tiene el encuentro más dulce que un hombre puede tener. Se encuentra en el camino con Jesús. Ahí, mientras él llevaba sus propios planes, mientras él iba siguiendo sus propias metas, Jesús interfiere en el camino y en los propósitos que Pablo tenía. Es tan dulce como el encuentro que usted y yo tuvimos con el Señor. ¿Alguien recuerda ese momento? Cuando se encontró con Dios en medio de una vida incierta, en medio de sus propias metas y sus propios deseos, tuvo el encuentro más glorioso que el hombre puede tener. Jesús llegó a su corazón y Jesús entró en su vida. Y eso le transformó. Al igual que a mí, el encuentro con el Señor manifestó una transformación que solo Él puede lograr en la vida y en el corazón de aquellos que se acercan delante de la presencia de Él. Y vemos que el libro de Lucas o el Evangelio de Lucas, capítulo 15, nos muestra una ilustración de las pérdidas. Vemos a una oveja perdida, vemos una mujer que pierde una moneda, un dracma, y vemos también un hijo que abandona su hogar, un hijo que está perdido. Y las pérdidas van a producir dolor y búsqueda.
El mismo apóstol estaba perdido en una serie de ideas, de pensamientos que se habían desbordado y que él había aprendido desde su infancia. Y esos pensamientos habían distorsionado su comportamiento. En realidad, la salvación del alma se trata de una pérdida. De eso se trata, ser salvos, de un intercambio. Si usted es salvo, necesita entender con claridad que la salvación se da mediante una pérdida para poder ganar una vida eterna con Cristo Jesús. El Señor lo expresó de la siguiente manera: porque todo aquel que quiera salvar su vida, es decir, ganar su propia vida, la perderá. Pero todo aquel que pierda su vida por causa del evangelio, la va a encontrar. Y pregunta: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? Y en una parábola, él también añade la parábola de Mateo 13 y dice lo siguiente: el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscaba perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Un mercader que comenzó a buscar y se encuentra con una piedra preciosa, y en esa búsqueda y en ese encuentro que tiene, decide vender todo lo que había acumulado. Sus riquezas las vendió a cambio de esa piedra o perla preciosa que le fue de gran valor. Encontró un tesoro. Aunque habla la parábola de hombres ricos, hombres con posiciones que han acumulado riquezas terrenales, estos hombres descubren que hay un tesoro mayor que es la salvación. Lo mismo ocurre con el cristiano. Es alguien que probablemente ha tenido todo. Usted en su vida pasada logró muchísimas cosas, pero al encontrarse con Jesús, se dio cuenta que la salvación que Él estaba ofreciendo era la perla más valiosa que usted hubiera podido obtener en la vida. Y decidió dejarlo todo, intercambiar las cosas que tenía por Cristo Jesús. El intercambio es glorioso. Los dividendos y las ganancias son realmente maravillosas. El intercambio de la salvación consiste en entregar todo lo que yo soy para recibir todo lo que Cristo es en mi vida. Y de eso se trata, ser salvos. Y Pablo comienza a dar una descripción de lo que ocurre cuando él llega a los pies de Cristo. Lo que vemos en este apartado de Filipenses es el testimonio de un hombre que gustosamente abandona todo lo que tenía por seguir a Cristo Jesús. Descubrió que había un regalo mejor en la vida. Descubrió que había una perla tan preciosa que él no estaba dispuesto a perderla. Descubrió el apóstol que la salvación por la gracia, por medio de la fe y no por obras, es algo que solamente Cristo puede proveer en la vida de un ser humano. Ciertamente por gracia sois salvos, pero la evidencia de una salvación verdadera son las obras. Porque Santiago nos recuerda que si no hay obras, de nada sirve la fe. La fe es muerta si no estamos haciendo obras para el Señor. Ciertamente no podemos hacer nada ni añadir nada para que seamos más salvos que otros. Jesús lo ha hecho todo en la cruz del Calvario al derramar su sangre preciosa para que podamos encontrar la perla más hermosa de la vida, que es la salvación. Somos salvos y eso debería ser un motivo de gozo. Tenemos salvación y eso debería ser una razón por la cual entregarnos apasionadamente por la causa del evangelio. Somos salvos y esa debería ser, hermanos, la inspiración del cristiano para que podamos decir: somos ricos en el Señor. Tenemos la mayor de las riquezas en Cristo, aunque muchos se consideran pobres. En el Señor, dice Efesios, hemos recibido las riquezas espirituales que solo Dios puede proveernos. En Jesús tenemos riquezas maravillosas.
y la mayor de sus riquezas es su presencia. Una presencia que habita en medio de la familia Kairos. Una presencia que habita en medio de la alabanza de su pueblo. Una presencia que habita en medio del gozo y de las victorias que obtenemos. Una presencia que habita en medio del dolor, de las frustraciones y de las aparentes derrotas que tenemos también. La mayor de las riquezas es su presencia en nuestra vida. Y Pablo en su testimonio, porque es eso, hermanos, es un testimonio que él comienza a abordar. Él comienza a exponer credenciales que en verdad son realmente impresionantes. Él habla de 7 credenciales que para nosotros deberían ser un motivo de reflexión oportuna. Encontramos en el versículo 5 de estas credenciales que él presenta. El primero comienza diciendo que fue circuncidado al 8º día. Para los judíos, la circuncisión era un acto importante, porque la circuncisión era similar a un acto o a un ritual en el cual estaban dando la garantía de la salvación. El acto de la circuncisión era una obra, era una práctica que el pueblo judío, desde el pacto de Abraham con Dios, lo practicaban porque ellos creían que la circuncisión era un requisito fundamental para que la salvación pudiera llegar a su vida. Salvación por medio de obras, en otras palabras, salvación por medio de los actos humanos que podemos nosotros realizar. Salvación por medio de rituales, por medio de prácticas que pudiesen bien tener elementos muy dignos de destacar, pero que finalmente la circuncisión no es un acto que en realidad produzca la salvación en la vida del hombre. Al igual que el pueblo judío, la iglesia de estos tiempos practica rituales, la iglesia practica ceremonias religiosas y creen muchos de los que son parte del cuerpo de Cristo que mediante este tipo de prácticas ellos podrán alcanzar la salvación y la vida eterna. Pero qué grave error es pensar algo de esta naturaleza. Las obras no son suficientes. Las obras, por muchas credenciales distinguidas que éstas tengan, no pueden proveernos la salvación de nuestra alma. Y Pablo, siendo muy pequeño, a los 8 días de nacido, como la ley lo marca, exactamente en el 8º día, ni un día más, ni un día menos, en el día que la ley establece para la circuncisión de un niño, en el 8º día, él fue circuncidado. Además de esto, añade en ese mismo verso 5, que él proviene del linaje de Israel. Muchos de los hombres que están causando problemas, estos falsos maestros, a los cuales ya les llamó malos obreros y perros, señala que no son de un linaje puro de Israel. Usted recordará en la historia del pueblo de Israel que hubo una gran mezcla, hubo una serie de exilios por los cuales el pueblo tuvo que pasar. Y a lo largo de la historia, la raza judía, que era una raza pura, comenzó a mezclarse con pueblos extranjeros. Y Pablo señala y dice: si ustedes creen que las obras son necesarias para la salvación, déjenme decirles que muchos de ustedes tienen una mezcla ya. Pero yo soy de un linaje puro. Yo soy de la raza de Israel y he conservado mi linaje. Soy una persona que por gracia de Dios he obtenido de esa bondad divina el regalo de haber nacido en el pueblo de Israel. Pablo se sentía orgulloso de sus raíces. Pablo estaba señalando acá que esto podría ser algo importante para el acto de la salvación. Usted recordará que cuando Jesús confronta a los fariseos, ellos le recriminan y le dicen: tú nos estás hablando de salvación, pero nosotros somos del linaje de Abraham. Nosotros no podemos perder nuestra salvación porque somos el pueblo escogido de Dios. Por eso en San Juan capítulo 1 verso 12 dice que a los suyos vino, al pueblo de Israel, pero los suyos le rechazaron. Mas aquellos
que decidieron aceptarles, le dio el Señor potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios. Y ahí entramos usted y yo, los gentiles. Ahí los que no decidimos despreciarlo, los que decidimos seguirlo por convicción propia. Pero los del pueblo de Israel sentían un derecho legítimo y ellos creían que por el simple hecho de ser de esa raza, de ese linaje, ellos tenían la salvación garantizada. Algo muy similar con lo que ocurre cuando personas de una iglesia local creen que por tener cercanía con el pastor o los líderes influyentes de la iglesia alcanzarán salvación. Algo muy similar a pensar que los hijos de los pastores son salvos cuando la realidad no es así. Una raza, un linaje no garantiza la salvación. Lo único que va a garantizar la salvación de una alma es un encuentro personal con Jesucristo. Pero hay quienes creen eso, hay quienes tienen esa idea y hay quienes piensan que por el hecho de haber nacido en una cuna cristiana, y no sé de dónde sacamos eso los cristianos, ¿dónde venden ese tipo de cunas? No sé de dónde sacamos esa idea. Nacemos en el seno de familias cristianas, pero comenzamos a tener estereotipos y comenzamos a tener etiquetas en todas las cosas relacionadas con nuestro entorno y comenzamos a crear una cultura distorsionada de un evangelio que muchas veces no es el evangelio de Jesús. Ellos tenían muy presente que el derecho de su raza les garantizaba la salvación de su alma. Y por eso Pablo les dice a estos falsos maestros: yo soy del linaje de Israel. Yo podría afirmar que soy salvo por la raza a la cual pertenezco. Ustedes ya están mezclados. Y añade un argumento contundente y dice: soy de la tribu de Benjamín. A causa de estos exilios que el pueblo de Israel pasó, las culturas se comenzaron a mezclar. Y muchos de ellos no sabían a qué cultura pertenecían ya. No sabían de qué tribu es que ellos pertenecían. Había una mezcla tal que habían perdido su propia identidad. Si usted quisiera rastrear su árbol genealógico, probablemente en ese rastreo, cuando llega a los bisabuelos y tatarabuelos, se dé cuenta que ya no sabe de qué familia realmente usted es. Y eso le pasó a estos hombres. En el rastreo de su árbol genealógico, por las mezclas que tuvieron, no sabían ya a qué tribu de las 12 pertenecía. Y Pablo añade este argumento fuerte y contundente y les dice: yo puedo aseverar que soy de la tribu de Benjamín, un israelita que no ha tenido mezcla, un israelita puro por naturaleza y de las mejores tribus. Porque usted recordará que hubo una división en el reino de Israel. 10 tribus se fueron para un lado en el norte y 2 tribus se fueron al sur. Y el hecho de ser de la tribu de Benjamín, Benjamín y Judá fueron las 2 tribus que permanecieron juntas. Era una garantía, porque Dios le había dicho a David que de su descendencia, de su linaje, vendría aquel que traería una gran herencia, el rey que traería libertad. Del linaje de David viene la simiente de Jesucristo, nuestro Salvador. Y el pertenecer a la tribu de Benjamín era algo digno de resaltar, porque representaba la purificación del linaje que había en Pablo. Probablemente Pablo les pudo decir: ustedes son de las otras 10 tribus, son israelitas igual que yo, pero yo conservo el linaje de la simiente de Cristo, porque pertenezco a la tribu de Benjamín. Y si sus credenciales son pocas, sigue diciendo: soy hebreo de hebreos. Comienza a hablar acerca de todas las obras. Todos estos aspectos, los primeros 4 aspectos que estamos estudiando esta tarde, son aspectos que él no eligió. Son aspectos que desde la infancia, sus padres siendo judíos, fariseos apegados a la ley, él tuvo que cumplirlos al pie de la letra.
Él fue instruido desde la infancia en estos conceptos. Esta fue la enseñanza que él recibió desde temprana edad. Se dice que los primeros años en la vida de una persona son vitales porque nos ayudan a formar el carácter y la personalidad de lo que seremos en la vida adulta. Y él dice, soy hebreos de hebreos, que aunque me he movido de una ciudad a otra, y aunque no nací literalmente en el pueblo de Israel, nací en Tarso, lo que hoy representa Turquía. Soy Saulo de Tarso, Pablo el apóstol de los gentiles, nacido en Turquía, pero israelita, porque mis padres tienen ese linaje. Pero un hombre que fue instruido a los pies del mayor de los maestros llamado Gamaliel. Hebreo de hebreos. Un hombre que aunque estuvo fuera en muchos episodios de su vida, de su tierra natal, fue un hombre que en su hogar, en su casa, se le enseñó a hablar el hebreo, la lengua del pueblo de Israel, en donde ahí sus padres le enseñaron a vivir bajo el sistema religioso de un judío. No perdió las costumbres. Para ejemplificar este caso, es como aquellas familias que emigran a los Estados Unidos y cuando llegan a aquel país, el idioma es distinto, pero en el seno de la familia se les enseña a hablar el español como lengua materna. Se les enseñan costumbres, parte de la cultura. Lo que conocemos como los chicanos, que muchas veces hasta pierden la identidad. Pero se les enseña a ellos a no perder raíces y muchos de ellos se identifican más con la cultura del país de origen de sus padres. Es exactamente lo que está ocurriendo aquí con Pablo. Pablo está diciendo, soy hebreo de hebreos, no me mezclé. Soy alguien que desde la infancia en mi hogar me enseñaron a hablar el idioma natal de mi pueblo. Estuve bajo un sistema de educación estricto, de acuerdo a la ley, no solo a la ley del Pentateuco, sino a una ley de sistema que los fariseos habían establecido. Fue enseñado con rigor desde temprana edad. Pero Dios es bueno porque Él conoce cada paso y cada etapa de nuestra vida. Hay quienes no entienden por qué fueron formados desde la infancia con rigor. Y es que quizá en la vida adulta Dios los llevará a un lugar en donde esa formación será importante para cumplir el llamado que Él les ha hecho. Y sus credenciales siguen, y dice Pablo en el verso 5, en cuanto a la ley soy fariseo. Pertenecer a la clase de los fariseos era pertenecer al grupo más importante de la época. No cualquiera podía ser un fariseo, no cualquiera podía llegar a tener un lugar dentro de los fariseos. Algunos comentaristas señalan que era un grupo menor de cerca de 6,000 personas, pero era un grupo muy influyente en las cuestiones religiosas. Los fariseos nos representan a nosotros como esa parte religiosa que podemos nosotros mostrar. Eran legalistas al extremo. No solo se trataba de cumplir las leyes del Pentateuco del Antiguo Testamento, sino que ellos habían establecido su propio sistema de leyes y de códigos, de normas, que todos los que pretendían ser parte de este sistema tenían que cumplir y acatar al pie de la letra. Para los fariseos, un punto y una coma de la ley eran vitales para que la salvación en la vida de aquellos que tenían un encuentro con la palabra de Dios o con la ley que ellos abrazaban representaba lo más importante. En otras palabras, lo que vemos acá es que Pablo está diciendo que la religión no salva, que los esfuerzos de la ley y de la religión nunca serán tan importantes y que tampoco ayudarán para que la salvación de una alma que está condenada por causa del pecado venga a ser libre. Y no solo eso, Pablo añade, en cuanto al celo, en el mismo verso 6, soy perseguidor de la iglesia. No solo se trataba de un hombre que tenía la ley
como un punto importante en su vida, sino que era alguien que se movió para perseguir a la iglesia. Pablo señala que en cuanto al celo del fariseísmo o de la vida religiosa, él se esforzó por cumplir al pie de la letra cada uno de los estatutos que la ley demandaba para que él pudiera lograr la salvación. Si usted ve en el libro de los Hechos la historia de Pablo o de Saulo antes de su conversión, se dará cuenta que era un hombre de acción, un hombre que levantaba la mano para pedir que a los cristianos se les matara, un hombre que tomaba a los cristianos de la cabeza, del cabello, y los arrastraba y los exhibía públicamente. Fue un hombre que estuvo en el momento en el cual el primer mártir de la iglesia, llamado Esteban, fue asesinado a piedras. Pablo era un aguerrido perseguidor de la iglesia porque tenía un celo religioso. Pero además de eso, dice, en cuanto a la justicia, que es la ley, menciona que él era irreprensible. Él señala que la justicia se iba a alcanzar mediante la ley y el cumplimiento de esta. Para Pablo y su idea original era que en cuanto más pudieses cumplir los mandamientos de la ley, más te ibas a acercar a la vida eterna. Para Pablo era importante cumplir con la ley porque eso lo iba a justificar. Eso creía, que a él se le iba a declarar inocente de sus pecados mientras estaba cumpliendo los mandatos de la ley. Y era una idea que lo llevó a cometer crímenes, a levantarse en contra de los primeros cristianos de la iglesia. Y señala algo interesante, dice irreprensible ante la ley. ¿Quién pudiera tener un argumento tan fuerte como Pablo? ¿Alguna vez, siendo cristianos, alguien ha pecado? Levante su mano, por favor. Y Pablo dice, yo nunca he pecado. Soy irreprensible en cuanto a la ley. Nunca he hecho algo que atente en contra de lo que Dios estableció. ¿Qué tan difícil es cumplir la ley? ¿Qué tan difícil es cumplir los mandatos de Dios? Y Pablo les dice a estos falsos maestros, yo lo he hecho. Da estas 7 credenciales y dice, si ustedes creen que por circuncidar y guardar la ley se alcanza la salvación, yo les digo que las obras son insuficientes para llegar a la vida eterna. Lo que puedas hacer o no hagas no será suficiente o no será de valor para lo que vas a alcanzar. Es un enfoque equivocado. ¿Cuántos pensamos que por las cosas que hacemos vamos a obtener beneficios en cuanto a la salvación y a la vida eterna? Lo que Pablo nos está diciendo es que las cosas que él pensaba que era una ganancia, y aquí entra el término y el concepto financiero. Dice, yo tenía un tabulador y yo pensé que todo esto era una ganancia. Yo pensé que había ganado la vida eterna porque tenía todas estas credenciales. Pero cuando Cristo llegó a mi vida, me di cuenta que esto en realidad era una pérdida. Lo que para Pablo por mucho tiempo representó algo valioso, como un trofeo. ¿Sabes en qué se convirtió? Y hay una versión, me parece que es la NBI, que dice estiércol. Lo que sacan los bebés. Basura, dice la Reina Valera 60. Se convirtió en basura. Los trofeos, los logros, el alcance que obtuve a lo largo de mi vida, de mi preparación, se convirtió en nada. Y después en su testimonio dice,
lo que realmente es una ganancia es esto. Véalo. Versos 8 y 9 dice el conocimiento de Cristo Jesús. Eso sí es una ganancia. No un conocimiento intelectual, sino un conocimiento íntimo con Él. No se trata de un conocimiento académico, sino de realmente saber quién es Él en la intimidad. El conocimiento que ahora tengo, es lo que Pablo está diciendo acá, en Cristo Jesús. Es un conocimiento que no se compara a todo lo que yo he aprendido a lo largo de mi formación, desde el 8º día de mi circuncisión hasta mi preparación con el más grande de los maestros llamado Gamaliel. El conocer a Cristo no solamente de forma intelectual o con conceptos, sino conocerlo en la experiencia y en la práctica y en la vida diaria. Eso me ha ayudado realmente, y eso es una verdadera ganancia. Después Pablo añade en el verso 9, la justicia. Lo que yo antes creía que se iba a obtener por mi propia justicia, que es cumpliendo la ley, mis obras, lo que yo pensé que estaba haciendo y que me era algo redituable, me doy cuenta que no es así. Que la justicia verdadera proviene de Dios. Que Él me ha traído mediante Cristo Jesús la justicia que yo no merecía. Me ha declarado exonerado, libre de todas mis culpas y mis pecados. Y ahora yo no soy un deudor más, sino que soy libre en Cristo Jesús. Esa justicia solo Dios, mediante Cristo, quien estaba reconciliando al mundo que se había perdido con Dios Padre, es que yo pude obtener la verdadera justicia. Y para Pablo la justicia de Dios es un tesoro, es una riqueza que hemos desvalorado como cristianos en algunos momentos. Una riqueza que no la hemos dimensionado. Porque usted fue muy honesto esta mañana al decir que ha pecado al igual que yo después de ser cristianos. Pero por la justicia de Dios es que permanecemos en Él. Por esa justicia divina es que nosotros no tenemos lo que merecemos, sino que tenemos lo que Dios determina que tengamos. Porque ese pecado sería sinónimo de muerte, pero en Cristo tenemos vida, y tenemos vida por la justicia que Dios nos ha dado mediante Cristo Jesús. ¡Qué gran tesoro! ¡Qué gran riqueza! Que nuestros propios hijos tienen esa misma justicia. Que nuestra propia nación que está manchada de sangre tiene esa misma justicia. Porque para Dios sería muy sencillo mover su mano y destruir la maldad del mundo. Pero por su justicia, Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¡Qué gran tesoro es la justicia de Dios! Que nos ha dicho, son exonerados y libres. No hay culpabilidad en ustedes. No hay culpabilidad. Y ese es un gran tesoro. Pero ¿qué debo hacer? Solo creer. Y si hago algo más, no es necesario. Cree. Y después Pablo dice poder en el versículo 10. Pablo habla aquí de un poder en el cual el Espíritu Santo interviene, el poder de la resurrección, el poder mediante el cual vendrá el hombre a la resurrección. Pablo habla de un poder en el cual Cristo mismo lo experimentó, y para Pablo ese poder es una riqueza también importante. Y después señala la participación en los padecimientos de Cristo. ¿Sabe qué es lo interesante de esto? Que para el apóstol Pablo, sufrir por la causa de Cristo era una riqueza. Para él y para el grupo de los discípulos y para la iglesia del primer siglo, sentir el dolor por causa de Cristo era algo digno. Pero para nosotros sentir el dolor
el rechazo, el desprecio, es algo que no estamos dispuestos a tolerar. ¿Saben cuál es la razón? Porque ellos asemejaban el dolor de Cristo por causa del Evangelio con el dolor que ellos estaban padeciendo por la misma causa. Pablo dice que sufrir por Cristo es un gran tesoro. Cuando tú estés sufriendo por causa, escucha bien, del Evangelio, no por causa propia, causa que tú te hayas buscado, sino por causa del Evangelio, siéntete abundantemente rico. Bienaventurados sois los pobres, porque ellos serán enriquecidos. Y al final Pablo dice, si es que yo muero antes de que Cristo venga, yo voy a recibir una gloria que es una riqueza. Y esa gloria es la gloria de la resurrección. El proceso de la salvación tiene etapas. Dios te adopta, te justifica. Pero la última parte de la etapa de la salvación es la glorificación. Este cuerpo que irá a la tierra es polvo, al polvo volveremos. Un día estando ahí en la tierra, será levantado y glorificado. Será transformado en el poder de la resurrección del Espíritu Santo que resucitó a Cristo. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo, ese mismo poder operará en el momento glorioso de nuestra glorificación. La vida no termina al cerrar los ojos en esta tierra. Pablo dice que hay una gran riqueza porque seremos glorificados en la resurrección. Y para él eso es un gran tesoro. Perder para ganar. Pierde tu vida para ganar esta riqueza que Dios nos ofrece. ¿Crees que vale la pena el intercambio? Intercambiar todo lo que yo soy para recibir todo lo que Cristo es. De eso se trata, ser salvos. Pero el mensaje lo resumo en esto: no te resistas a perder lo que tu carne quiere conservar. Entrégale todo a Dios. Piérdete en Él. Piérdete en Él para que realmente te encuentres. Pierde tu vida en Él para que realmente encuentres tu vida de abundancia y tu vida verdadera. De todas formas, antes de Cristo ya estábamos perdidos. Pero qué hermoso es saber que en Cristo, cuando yo me pierdo en Él, cuando yo pierdo todo en Él, realmente estoy ganando. Por eso los griegos decían, esto es una locura. Los judíos decían, esto es escandaloso. No congeniaban y decían, ¿cómo voy a perder para ganar? De eso se trata. Porque incluso Pablo lo ha mencionado ya al principio de Filipenses. Si morimos, somos del Señor, y si vivimos, somos del Señor. Porque no estamos perdidos cuando estamos en Él. Realmente estamos ubicados en una realidad. ¿Cuántos quieren perder para ganar? ¿Qué necesitas perder hoy respecto a tu enfoque de vida para realmente ganar? Hay quienes han perdido la salud, han perdido la esperanza. Hay quienes han perdido la motivación por servir a Dios. Hay quienes han perdido sus trabajos. Hay quienes han perdido cosas que son valiosas, bienes materiales.
Hay quienes han perdido familiares. Pero cuando estamos en Cristo, esas pérdidas en realidad son ganancias. En el Señor lo ganamos todo. Quiero agradecerte por haber visto este video. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo con tus familiares o amigos y suscribirte para que te llegue una nueva notificación cuando subamos un nuevo video. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Links abajo en la descripción. Este es el tiempo de Dios para ti. Bendiciones.